Bueno, muy bien. En la clase de ayer entonces nosotros estuvimos discutiendo acerca de la ley de Gauss. Y pues para que recordemos, la ley de Gauss estaba expresada en términos del flujo eléctrico y ese flujo eléctrico nosotros lo definimos como una integral cerrada sobre una superficie cerrada del producto punto entre ese campo eléctrico vectorial, el campo eléctrico, y los diferenciales de área de la superficie cerrada que tenemos allí. Y decíamos que esto era igual a todas las cargas encerradas sobre epsilon cero. Importante recordar que esta ley de Gauss aplica para cualquier tipo de superficies cerradas, independiente de la geometría, siempre y cuando ellas estén encerrando carga. También hicimos un ejemplo donde vimos geometrías o superficies con unas geometrías irregulares en las cuales era posible determinar el flujo eléctrico. Entonces, independiente de la forma, la ley de Gauss va a aplicar. Ahora, es importante tener en cuenta que si nosotros no tenemos una superficie con una simetría adecuada, no vamos a lograr el propósito que es encontrar el campo eléctrico. O sea, la ley de Gauss nos va a permitir decir si se cumple, pero no vamos a encontrar una expresión sencilla para el campo eléctrico. Porque si ustedes recuerdan, mencionamos también que si teníamos, por ejemplo, una superficie cilíndrica que encerraba allí una carga puntual y esa carga puntual, digamos, más Q, tenía un campo eléctrico que iba radial en todas las direcciones, íbamos a tener regiones del espacio donde iba a ser realmente complicado encontrar, determinar el vector diferencial de área y hacer ese cálculo del producto punto para cada uno de los puntos sobre la superficie. Entonces, incluso computacionalmente puede ser hasta más sencillo calcular el campo eléctrico con el método convencional. Es decir que yo quiero conocer el campo eléctrico en un punto, el campo eléctrico producido por una partícula cargada, y hacerlo de la manera tradicional. Yo quiero conocer el campo eléctrico allí, entonces hago el análisis que hicimos inicialmente, determino la distancia, asumo o indico cuál es mi vector posición, y allí en esa posición donde estoy analizando, digo, el campo eléctrico va a tener que ir orientado en la misma dirección que va mi vector posición R. Y hago el cálculo del modo convencional, ¿cierto? Caso E por la carga que me está produciendo ese campo, sobre esta distancia R al cuadrado, R, ¿cierto? Eso es R. Y entonces ya tendríamos aquí, ¿cierto? La expresión para el campo eléctrico vectorial en términos de caso E por Q sobre R al cuadrado en la dirección del vector unitario R, ¿cierto? Entonces, es importante tener eso en cuenta, si no, no nos va a servir. Y cuando hablábamos entonces de simetrías, decíamos, bueno, vamos a tener que considerar, por ejemplo, algunas simetrías. Esas simetrías que nos servían para hacer ese análisis tenían que ser de cierto tipo. Entonces, por ejemplo, una de ellas eran las simetrías esféricas. Y si teníamos una simetría esférica, no cualquier forma esférica me va a tener una simetría de carga. Puede que geométricamente luzca como una esfera, pero que no sea una esfera cargada simétricamente. Esta primera, decíamos, sí, esta nos sirve. Esta tiene una geometría esférica y tiene la carga distribuida uniformemente en toda la esfera. Esta segunda no nos sirve porque la geometría, la parte superior, está cargada con una densidad de carga, la parte inferior con otra. Y esta última, a pesar de que se vea mucho más compleja, sí nos va a servir. Porque si yo tomo un punto
con respecto al origen de esa esfera, y yo tomo una distancia r cualquiera, este punto R, la densidad de carga allí va a ser exactamente igual que si yo tomara otro punto R en cualquier otra dirección. Entonces, hay una simetría con respecto a la forma o a la geometría que tenemos allí. Y de la misma manera, pues podríamos hacer el mismo análisis a partir de geometrías como el cilindro. Y decíamos que en este caso, la simetría que me va a interesar es que yo tenga una forma cilíndrica de distribución de carga que sea simétrica con respecto al eje de ese cilindro. Entonces este primero me va a servir, no tengo problemas. Este segundo no me va a servir porque el cilindro en su longitud a una distancia r en este punto y a una distancia r en este punto va a tener diferentes densidades de carga. Entonces este no me sirve. Este otro tampoco me va a servir por la misma razón, pero este último sí me va a servir porque a una distancia r tengo la misma densidad de carga. Entonces tengo que analizar el problema con mucho detenimiento, con mucho cuidado, para encontrar cuáles son las simetrías que me sirven. Para el caso, por ejemplo, del cilindro, tenemos aquí una imagen de qué es lo que tenemos que, o de dónde debemos partir. Esencialmente, esta sería como la situación que vamos a analizar. Entonces, siempre vamos a tener que tener una configuración de distribución de carga tal que yo pueda de entrada inferir en qué dirección va a apuntar el campo eléctrico. En este caso, el campo eléctrico, si este es el eje del cilindro, este que tenemos acá pintado y con estas marquitas para indicar que puede ser muy largo o muy corto, ¿cierto? El campo eléctrico tiene que ser radial con respecto a esa geometría cilíndrica. Entonces, este vector posición R es el que me está indicando hacia allá va el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, el campo eléctrico, en este caso, del punto P, va a ir directamente, o cuando yo lo ubico a una cierta distancia R, va a estar apuntando en la dirección de ese radio o ese vector posición R, que es precisamente ese vector posición. Porque de algún modo, cuando nosotros determinamos el, el campo eléctrico a partir de la ley de Gauss, él sale de la integral, sale en forma de magnitud de campo, no sale como vector. Y esa es, digamos, la facilidad o por lo que se facilita hacer el cálculo. Sin embargo, si yo no conozco en qué dirección apunta, pues no voy a poder utilizar la herramienta adecuadamente. Entonces, ¿cómo tienen que ser las superficies gaussianas? Las superficies gaussianas para geometrías o para simetrías cilíndricas. Esas geometrías van a tener que ser como de este estilo. Y digamos que nuestros problemas se van a orientar en algo como esto. Vamos a considerar las gaussianas cerradas, ¿cierto? Superficies cerradas en forma de cilindro, donde la cara lateral es esta que estamos marcando acá. Toda esta cara lateral envuelve la distribución de carga y la cara superior y la cara inferior, que es la que tenemos por aquí, son las que me cierran el volumen para definir entonces una superficie gaussiana. Entonces voy a tener que analizar nuevamente pues las tres superficies, esta primera superficie, la segunda superficie y la tercera superficie. ¿Cuál es la ventaja? Que nos vamos dando cuenta casi que de entrada que tanto en la primera como en la tercera vamos a tener, ¿qué pasó por aquí? Me están hablando. Alguien no tenía el link, que era el mismo del laboratorio. Bueno, bien. Entonces les decía, tanto la primera como la tercera ocurre lo siguiente. El vector diferencial de área y el vector campo eléctrico están a 90 grados.
en esta dirección, y si miramos por debajo, pues vamos a encontrarnos el mismo caso. Por acá vamos a tener el vector diferencial de área. Ahí está como delta, pero realmente ustedes saben que cuando lo llevamos al límite de que sea muy pequeño, pues sería un diferencial. Y el vector campo eléctrico, en esa posición, estarían formándome los mismos 90 grados. Entonces, el flujo eléctrico, tanto en la cara superior, cara uno, como en la cara 3, se va a cancelar. Y quedamos únicamente por lo que fluye por la cara 2. Entonces, eso nos simplifica bastante la situación. Y eso tiene que ser igual a la carga que esté encerrada, la carga que haya desde esta región o desde este punto hasta donde se termina el cilindro, dividido epsilon cero. Eso es todo lo que tenemos que analizar. ¿Alguna duda, inquietud, pregunta? Miren entonces que, ¿cierto? Reescribiendo lo que acabamos de decir, el flujo eléctrico no es otra cosa que el producto punto de esos dos vectores de E y de A. El campo eléctrico saldría en forma de magnitud multiplicando a esa integral de dA en toda la superficie. Y eso no es otra cosa que la magnitud del campo eléctrico y la integral en toda la superficie del diferencial de área es el área. Entonces, si de una vez sacamos disculpen, si de una vez sacamos el área con la cual podemos operar, pues esto no sería otra cosa que 2pi por R por L, siendo R precisamente el radio de esa superficie gaussiana que estamos tomando. Y eso tiene que ser igual a la carga encerrada sobre epsilon cero. Ahora, ¿qué más nos vamos a encontrar? Que muy posiblemente, dependiendo de lo que tengamos dentro de mi superficie gaussiana, vamos a encontrar entonces que la carga está distribuida, bien sea como una densidad de carga lineal, si por ejemplo lo que yo tengo acá dentro de mi superficie gaussiana es un hilo, o podríamos tener una densidad de carga superficial que tenemos que luego convertir a una densidad de carga lineal, o podríamos tener una densidad de carga volumétrica, si lo que tenemos allí es un volumen cilíndrico encerrado, pero eso lo vamos a ver en un momento. Inquietudes, dudas, preguntas, todo está muy claro. Vamos a ver una última simetría, que es la simetría planar, que ya la empleamos, pero vamos a expresar por qué funciona para la ley de Gauss. Miren que lo que vamos a tener allí es que estamos considerando superficies planas que son muy grandes. Cuando tenemos una superficie plana que es muy grande, cualquier punto puede ser el centro, ¿cierto? Y entonces yo puedo considerar el centro justamente en el punto donde estoy analizando el campo eléctrico. Y con respecto a ese punto donde estoy analizando el campo eléctrico, entonces yo puedo decir, bueno, este es el plano de carga, este es el que tiene una densidad superficial de carga sigma. Si yo quiero conocer el campo eléctrico sobre ese punto, yo puedo tomar unos ejes coordenados, unos ejes cartesianos perpendiculares entre sí y tomar posiciones simétricas con respecto a ese origen. Si yo analizo cómo es la contribución del campo eléctrico de la carga uno y de la carga 2 que están ubicadas simétricamente con respecto a esta línea o a este eje que tengo aquí, nos damos cuenta entonces que las componentes horizontales, cuando descompongo esos dos contribuciones al campo eléctrico, E1 y E2,
me van a dejar únicamente con una componente vertical. Y entonces, por esa razón, es que yo puedo decir, ah, aquí hay una simetría de carga, acá puedo utilizar la ley de Gauss. Y también, como mencionamos o como vimos ayer, eso me da la ventaja de que yo no me tengo que limitar a cómo es la forma geométrica de la gaussiana que voy a tomar. Acá, por ejemplo, tenemos la imagen de un plano de carga, que es ese plano que está ahí en azul, y tenemos dos planos paralelos, que en este caso son rectangulares, que serían el plano superior y el plano inferior, en el cual voy a evaluar el flujo eléctrico, porque por las caras laterales no voy a tener ningún flujo, ya que, otra vez, el campo, esta dirección del vector diferencial de área y el campo van a ser perpendiculares entre sí, entonces no hay flujo eléctrico. Bueno, no los quiero llenar así mucho más de este tipo de información, porque yo sé que ustedes quieren ver cómo es que operamos con esta ley de Gauss. Entonces vamos a hacer unos cuantos ejemplos que de pronto nos tomen el resto de la clase, pero si veo que nos vamos a demorar. Qué pena. Hola. Ayer con el plano utilizamos como para evaluarlo que estaba encerrado en un cilindro y por qué en este ejemplo se está encerrando por un cubo, por así decirlo. Ah, ok, sí, es precisamente por esto, porque mira que cuando estamos evaluando el flujo, vamos a encontrar que nos va a salir de la integral, la magnitud del vector campo eléctrico por el área. ¿El área de quién? El área de esta superficie de acá arriba. Pero cuando evaluamos, y esto tiene que ser igual a quién, a la carga encerrada sobre epsilon cero. Y cuando estamos evaluando esa carga encerrada, mira que es exactamente la carga encerrada que tenemos acá en la sombra de ese rectángulo o de ese cuadrado. Entonces la carga encerrada allí no es otra cosa que sigma por el área. Entonces en ambos casos, en ambos lados de la expresión nos va a quedar el área. Entonces el área, independiente de la geometría que tenga, se va a cancelar. O sea, puede ser el área de la geometría más loca que ustedes quieran. Ustedes pueden decir, no, es que yo tengo un plano de carga y voy a tomar como mi gaussiana esta superficie. Esta es la tapa de arriba, paralela al plano. Baja, viene por acá por detrás. Sigue para el otro lado. Este planeta tiene que estar un poquito más lejos. Y acá termina por debajo también paralela. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Nuevamente esto. El campo eléctrico va a apuntar en esta dirección y en esta dirección los diferenciales de área van a apuntar en esta dirección, en esta cara. Entonces hay flujo y los vectores son paralelos. El diferencial de área va a apuntar en esta dirección, en esta cara. Y en esta va a ser perpendicular. ¿A quién? Al campo eléctrico. Entonces no importa la geometría que uno tenga. Puede ser un círculo, puede ser un rectángulo, puede ser un triángulo o una geometría irregular. Siempre va a tener el mismo efecto, el mismo resultado. No sé si es claro eso o si... Sí, profe, muchas gracias. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a mirar unos cuantos ejemplos en donde apliquemos estas simetrías, ¿cierto? Juan, una pregunta. Cuénteme. Es que en la clase de ayer, vos cuando estabas analizando la parte del cilindro, habías integrado lo de la cara uno y la cara 3 pues la tapa de arriba y la de abajo, porque aquí no, porque en Ah, que ok. acabaste de explicar. Bueno, lo que hicimos fue simplemente en el cilindro, en esta de aquí. Sí,
Ok. Todo depende de cuál es la línea que yo estoy, o sea, mejor dicho, todo depende de cuál es la gaussiana y cuál es la simetría que esté analizando. Esta, por ejemplo, lo que estamos diciendo es, la carga está distribuida sobre esta línea. Y entonces el campo eléctrico que una línea de carga produce es radial. Entonces por eso estoy integrando sobre la superficie 2. No sobre la uno y la 3 porque el campo eléctrico que produce esa línea de carga es como si fuera un hilo de carga. Si recordás, en la clase o en alguna de las clases hicimos por ejemplo lo siguiente, dijimos, si yo tengo un hilo de carga y yo quiero conocer cuánto vale el campo eléctrico por aquí, entonces yo tomaba un diferencial por aquí de X que me producía el campo eléctrico apuntando en esta dirección y simétricamente tomaba otro de X por aquí y me producía esto en esta dirección. Entonces cuando yo sumaba vectorialmente, esta componente se cancelaba con esta y el campo eléctrico total iba a apuntar siempre verticalmente. ¿Sí te acordás de esa parte? Sí, sí. Bueno, entonces lo que estamos haciendo ahí es esencialmente decir, si esto yo le pongo un sistema coordenado, un sistema cartesiano, digamos X y Y, esto, esto a lo que llegamos es decir, vea, este campo vectorial apunta en la dirección del vector J, que es el vector unitario correspondiente a Y. Pero ahí lo que estamos haciendo es una simplificación, o sea, viendo en un plano lo que está pasando con un problema tridimensional. ¿Cuál es ese problema tridimensional? Es este. Yo acá tengo un hilo, estoy poniéndole, digamos, los ejes, vamos a poner los ejes por aquí. X, Y hacia arriba, Z hacia acá. Entonces, ese hilo es exactamente esto. Es, por acá está el punto P, por acá está mi diferencial de X, por acá el otro diferencial de X simétrico, y el campo eléctrico me daba hacia arriba. Y entonces aquí yo digo, es que el campo eléctrico está en la dirección J. Pero si yo considero cualquier otro punto sobre el plano YZ, en este caso, digamos, yo quiero considerar cuánto es el campo eléctrico por acá, en un punto, llamémoslo S. Pero resulta que cuando analicé P, esto lo analicé a una distancia R. Pero S también está a la misma distancia R. Entonces, ¿yo qué tendría que esperar? Pues el campo eléctrico en la dirección de S, pues iría en la orientación de este otro vector, pero ahora ya no puedo decir, es que va en la dirección J, porque es que J es, es solo el vector posición para el eje vertical, para el eje Y. No puedo decir que está en la dirección Y, sino que está en una dirección cualquiera. Entonces lo que se hace es decir, es que yo puedo reemplazar mi vector J, I, K o el que sea por un vector que llamaremos el vector R, vector posición radial, que es el vector que apunta desde donde estoy analizando hacia donde quiero analizar. Y entonces es por eso que cuando estamos diciendo o cuando estamos hablando de el cilindro, este cilindro, esto que tenemos acá en morado es precisamente ese hilo que tenemos acá en rojo. Y estamos diciendo el campo eléctrico alrededor de ese hilo, donde quiera que yo no lo analice, va a ser radial, va a ser en la dirección del vector R unitario. Pero es que R unitario puede apuntar para allá, pero es que R unitario también puede apuntar para allá, R unitario puede apuntar para allá, R unitario puede apuntar para cualquier dirección que yo esté analizando. Donde sea mi punto de interés es el R unitario. Entonces, por esa razón es que ahí estamos diciendo, si yo rodeo
esa geometría que tengo allí con este cilindro, que es lo que estamos haciendo para hacer la ley de Gauss, cualquier punto que yo analice, el campo va a ser siempre radial. Y sobre las caras 1 y 3, digamos, sobre la cara, esta que sería mi cara 1, y sobre esta que sería mi cara 3, no voy a tener ningún flujo porque sus diferenciales de área apuntan perpendiculares a donde apunta el campo eléctrico. Ahora sí, 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 ahora sí, bueno, muchas gracias. listo. Juan, Hola. pero el análisis de tanto la línea como el plano solo son válidos cuando la línea y el plano se consideran infinitos, ¿cierto? Porque, o sea, Sí, sí, sí. si fuera finita en los bordes, sí tendría otra Claro, dirección, no tendría claro, José. dirección radial. Tenés toda la razón. Sí, estamos asumiendo que, o sea, estamos asumiendo que la distancia R, esta distancia a la que estamos analizando el campo eléctrico, es muy pequeña comparada con la longitud de la línea de carga. O sea que estamos muy pegados del hilo. Por lo tanto, cuando estamos muy pegados del hilo, podemos considerar que el hilo se considera un hilo infinito. ¿Sí? Ese es como el análisis que vamos a realizar. Tienes razón, gracias José por la Listo, Juan, acotación. gracias. Muy bien. Entonces, vamos ahora sí a hacer un ejemplo. Ese ejemplo que vamos a hacer es analizar cómo es una esfera que tenga carga en todo su volumen. Esfera de carga volumétrica. Y para esto, aquí vamos a poner una condición. Tiene que ser una esfera conductora. ¿Por qué? Ahorita después vamos a ver por qué tiene que ser una esfera conductora. No conductora, perdón. Olviden lo que acabo de decir. Esfera no conductora. Es una esfera que no conduce la electricidad, o sea que no tiene electrones libres viajando por todo su volumen. Entonces vamos a considerar para ello entonces una esfera. Ay, no me salió. Listo. Una esfera de radio R. Entonces mi esfera, por acá en alguna posición, marquémosle el radio. Y nos dice el problema que esa esfera tiene una densidad volumétrica de carga ρ conocida. Rho sub 0 es la densidad volumétrica de carga, que no es otra cosa que la carga por unidad de volumen, ¿cierto? Sí. Rho sub 0 lo puedo expresar como la carga o el diferencial de carga por diferencial de volumen. Entonces ya sabemos que las unidades que esto tiene que tener es Coulomb por metro cúbico. Lo que el problema nos pide es lo siguiente. Nos pide encontrar el campo eléctrico en todo el espacio, es decir, dentro y fuera de la esfera. Para esto entonces lo que vamos a hacer es utilizar la ley de Gauss. La estrategia que vamos a emplear es precisamente hacer caso de la simetría que tenemos en el problema. Sabemos que es un problema que tiene esa distribución o esa densidad volumétrica de carga uniformemente sobre la esfera, entonces nos cumple la condición de Gauss. Y por esa geometría yo ya puedo decir inmediatamente el campo eléctrico tiene que ser radial. Esa fue una de las cosas que discutimos ayer y que acabamos también de mencionar. La idea entonces es analizar dos regiones. Con dos regiones que analicemos es suficiente para determinar todo el espacio. Las dos regiones que vamos a analizar son precisamente por dentro y por fuera de la esfera. Entonces, por dentro de la esfera, si yo quiero conocer qué está pasando, pues debo definir una superficie gaussiana
que en este caso la simetría me la está cantando, me está diciendo, "Ah, esto tiene que ser una simetría o una gaussiana de tipo esférico". ¿Con qué fin? Con el fin de que sus diferenciales de área sean paralelos al vector campo eléctrico. Entonces, a esta llamémoslo el radio, o el radio que tenga esa superficie gaussiana, llamémoslo R in, o sea, el radio de adentro. Y vamos a tener también, para analizar la parte de afuera, otra superficie gaussiana que va a encerrar toda la esfera. Y cuyo radio va a ser R out. Entonces ya con eso, pues ya podemos entonces definir directamente cómo tendrían que ser las expresiones que tenemos que emplear para la ley de Gauss. Planteémosla nuevamente para que mejor dicho, si hoy no nos salimos con esa ley de Gauss súper aprendida, estamos botando tiempo. Entonces el flujo eléctrico es igual a la integral cerrada sobre una superficie cerrada del producto punto entre el vector campo eléctrico del área. Y eso es igual a la carga encerrada sobre epsilon cero. Esa es nuestra ley de Gauss. Sabemos entonces que la densidad de carga es uniforme. Eso nos permite entonces decir, bueno, vamos a hacer primero el análisis afuera. Para Rs mayores que el radio de la esfera. Eso es fuera de la esfera. Entonces lo que estamos tomando es ese radio, estamos tomando esa gaussiana con un radio R out mayor que el radio de la esfera. Aquí, R out. Entonces nuevamente ya simplemente planteamos el flujo eléctrico. Podemos directamente decir, esto es el campo eléctrico que está por fuera, producto puntos diferencial de área, y esto es la carga encerrada sobre epsilon cero. Directamente por las razones de la simetría que escribimos, decimos, bueno, el diferencial de área de esa esfera gaussiana y el campo eléctrico en ese mismo punto, pues tienen que ser paralelos. Entonces sale de la integral. Entonces miren que vamos a sacar de la integral solamente la magnitud del campo eléctrico. Me queda dentro de la integral, ¿quién? Solo el diferencial de área. Ya perdemos ese coseno teta que tiene el producto punto. Y esto tiene que ser igual a ¿quién? Acá podemos directamente calcular la carga encerrada. ¿Quién es la carga encerrada? Es, por acá lo mencionamos, el diferencial de carga, mejor dicho, un diferencial de carga, lo podemos expresar como ρ por d sub b, ρ cero. Entonces vamos a meter esa carga encerrada, sería ρ por d sub b sobre epsilon cero, pero si yo quiero conocer cuál es la carga encerrada, pues integro en todo lo que está por dentro de la gaussiana. Como ρ es constante y epsilon cero es constante, pues entonces salen directamente de la integral y dentro de la integral me queda únicamente los diferenciales de volumen. Esos diferenciales de volumen no son otra cosa, o la integral de los diferenciales de volumen no son otra cosa que el volumen de la esfera. ¿Cuál es el volumen de la esfera? Cuando yo hago el análisis de cuál es la carga encerrada, entonces yo puedo decir, esto es ρ cero, esto es ρ cero, ¿cierto? Y me está faltando el ρ cero, sobre epsilon cero, y el volumen de la esfera es 4/3 de pi por R. ¿Cuál es R? El R de la esfera, que es donde tengo carga, al cubo. Y por acá, por el otro lado de la expresión, tengo el diferencial de área.
¿Cuál diferencial de área? El área de la superficie que me está encerrando o donde estoy analizando el flujo eléctrico. ¿Qué es cuál? El de la gaussiana. Aquí creo que es mejor decir que esto no es la gaussiana, esto es la carga encerrada, ¿cierto? La distribución de carga. Porque realmente lo que estamos integrando el volumen es el volumen de la esfera cargada. Entonces a este lado vamos a tener el campo eléctrico por fuera. Vamos a tener el área de la esfera de la gaussiana, que sería 4pi por r out al cuadrado, y esos dos términos van a ser iguales. Entonces, cuando yo reescribo esto, me doy cuenta de lo siguiente. Campo eléctrico por fuera por 4pi r out al cuadrado es igual a rho 0, epsilon 0, 4 tercios de pi r a la 3. Y ahora ya puedo mandar o sea, despejar simplemente los términos que acompañan el campo eléctrico, que es lo que yo quiero conocer. Entonces aquí vamos a mandar, todavía no he hecho la cancelación de los 4pi, lo voy a poner acá, lo voy a reescribir de esta manera, 4pi epsilon 0. Entonces, yo tengo que mirar si es más conveniente mantener ese 4pi o cancelarlo. Sí, en este caso lo vamos a mantener. Entonces 4pi epsilon 0, r al cuadrado, sobre rho 0. Acá me queda el 4 tercios de pi r al cubo. Directamente podemos entonces también quitar estos dos valores o estos dos barras de valor absoluto, ya el valor vectorial, porque inequívocamente yo puedo decir esto va en la dirección radial o en cualquier dirección del vector posición. Listo, entonces ya tenemos una expresión para el campo eléctrico por fuera de la esfera. Si nos damos cuenta, este término de acá es K sub E. Y este término de acá, 4 tercios de pi r3 por rho, es la carga encerrada. La carga total que tiene la esfera. Y esto está sobre r out al cuadrado, en la dirección radial. Entonces, esa expresión equivale ¿a quién? Eso equivale a la carga, perdón, al campo eléctrico equivale al campo eléctrico ¿de quién? Esa expresión es la expresión de campo eléctrico ¿de quién, muchachos? De una partícula. Cierto, de la carga puntual. Exactamente. Eso que tenemos ahí es el campo eléctrico de la carga puntual. Entonces, si yo estoy mirando una configuración de carga que es esférica, y la estoy mirando desde afuera, el campo eléctrico que yo voy a estar observando es exactamente el campo como si toda esa carga estuviera concentrada en un punto. Entonces, funciona exactamente igual. Ahora, nos queda analizar cómo es el campo eléctrico por dentro. Entonces, para el campo eléctrico por dentro, la superficie gaussiana que vamos a tomar es RI. Hacemos el mismo procedimiento, el mismo análisis. Entonces vamos a decir que por dentro el flujo eléctrico, vamos adentro, cuando R es menor que R. Entonces el flujo eléctrico otra vez va a ser la integral cerrada de E punto de A, y eso es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Nuevamente podemos utilizar los argumentos de simetría, los argumentos de que la gaussiana
o que el diferencial de área de la gaussiana y el campo eléctrico son paralelos, para sacar el campo eléctrico por fuera de la integral y dejar solamente la integral del diferencial de área. Y esto es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. En este caso, el área que vamos a calcular aquí sería el área de la gaussiana. Y la gaussiana tenía un área de 4pi por Rin al cuadrado. Y la carga encerrada, acá tenemos cuánta carga encerrada dentro de mi gaussiana interna. Únicamente vamos a tener el volumen de carga que esté acá metido. Vamos a resaltarlo, o tratar de resaltarlo. No me quiero pintar. Ah, es que no pinta. Bueno. Únicamente este volumen es la carga que está encerrada dentro de mi segunda gaussiana, de mi gaussiana interna. Entonces allí, miren que tenemos 4/3 de pi por r al cubo. Tenemos rho 0 por 4/3 de pi r in al cubo. Y sobre el epsilon 0 que todavía no lo hemos perdido. Y cuando despejamos, entonces volvemos a... Este señor todavía no ha perdido sus barras, pero aquí ya las vamos a hacer perder porque ya sabemos que ese campo es radial. Esto es 1 sobre 4pi epsilon 0. Me queda rho 0 aquí arriba. Luego 4/3 de pi Rin al cubo sobre Rin al cuadrado. Y esto en la dirección radial. Esta es la expresión a la que llegamos. Acá nuevamente tenemos K sub E. Acá tenemos una cosa muy particular. Miren lo que está ocurriendo. Este Rin se me cancela con... O sea, dos de estos se me cancelan con el de arriba. Me queda únicamente Rin arriba. O sea, mi variable independiente, que es el radio, ahora me quedó solamente expresada en la parte superior. Entonces, el campo eléctrico, ¿cómo me queda? El campo eléctrico me queda K sub E por rho 0 por 4/3 de pi por R in en la dirección radial. ¿Qué observamos de esa expresión a la que llegamos? Pues sencillamente que este término es constante, que es K sub E. La densidad volumétrica de carga en este caso es constante. 4/3 de pi es constante. O sea, todo ese término que está ahí resaltado en verde es un valor constante. Y me queda únicamente el radio. Entonces, resulta que el campo eléctrico dentro de la esfera ya no varía con 1 sobre r al cuadrado, sino que varía con r. O sea, que a medida que voy incrementando la esfera, va aumentando. Y lo va aumentando de forma lineal. Entonces, si yo hago un gráfico, si yo dibujo cómo es ese campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico con respecto a R, asumiendo que la densidad volumétrica de carga es positiva, para que de pronto no lleguemos a la misma pregunta de ayer. Entonces, hasta que llegamos al punto, al radio R, la carga, perdón, el campo eléctrico va a ir aumentando linealmente. ¿Hasta qué punto aumentará? ¿O cuál será el máximo valor al cual llegará? Este máximo valor va a corresponder a K sub E por rho 0, sobre 4/3 de pi R. Ese va a ser el máximo valor que va a tomar. Y a partir de allí va a comportarse como 1 sobre r cuadrado, o sea, como si fuera el campo de una partícula, que era esta expresión a la que llegamos acá. Entonces esto cae como
Esto de acá es proporcional a 1 sobre R al cuadrado y esto es proporcional a R. Una cosa que siempre pues, les recomiendo hacer es hacer la verificación de el análisis o el análisis dimensional correspondiente para mirar que no nos hayamos equivocado en ese valor al que encontramos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, caso E, ¿qué unidades va a tener? Si recordamos, serían Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. La densidad ρ, ¿qué unidades va a tener? Dijimos que esto era carga por unidad de volumen, entonces esto es Coulomb por metro cúbico. Pi pues no tiene unidades y R tiene unidades de metros. Entonces miren que en esta expresión que tenemos acá, metros cuadrados con metros y metros cúbicos se cancelan. Se me cancela uno de los Coulomb cuadrados con este Coulomb y llegamos a que la expresión a la que tenemos allí pues tiene que estar en Newton sobre Coulomb, que efectivamente es unidad de campo eléctrico. Entonces, vamos bien, ¿cierto? No la hemos embarrado hasta ahí. Listo. Ese sería, muchachos, el campo entonces que me produce una esfera cargada. Como les decía, es una esfera que tiene que ser no conductora para que tenga ese comportamiento. ¿Preguntas, inquietudes? Juan, ¿qué sería diferente si no fuera, si fuera conductora la esfera? Eso es lo que vamos a ver enseguidita. Es que todavía no hemos llegado allá. Es que ese es el último tema antes de finalizar, digamos, el contenido de la evaluación pues, del parcial. Es hablar de cómo se comportan el campo eléctrico dentro de un material conductor. Listo. Muy bien. Les dejo planteado este otro ejercicio. Este sí háganlo ustedes en su tiempo libre. Si tienen dudas me pueden preguntar, pues obviamente mostrándome lo que han hecho hasta ahí. Entonces vamos a plantearlo. Y es ejercicio propuesto. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir, vamos a tratar de calcular el campo eléctrico en todo el espacio de una esfera cargada pero considerando, bueno, una esfera de radio R cargada. R cargada con una distribución o una densidad de carga no uniforme. Y esa es como la cáscara del problema, ¿cierto? La densidad de carga ahora ya no es constante, sino que varía en función de R con la expresión A, R a la N, donde A es una constante y N es mayor o igual a 0. ¿Cierto? No les voy a dar exactamente el valor, la idea es que encuentren una expresión en términos de esas, pues les va a quedar una expresión en términos de esos dos parámetros. Entonces, esa era la pregunta. ¿Cuánto es E? Mayor o igual a cero, pero constante también. Sí, también constante. En este caso sería un valor constante. Solo que A puede tomar valores negativos, pero N sí no puede ser negativa para que no nos den incongruencias. Entonces, ¿cuánto es E cuando R, o para los seres menores que R, y cuando la posición R es mayor que el radio de la esfera? Eso es decir, en todo el espacio. ¿Cómo lo podrían ustedes plantear? Pues ya sabemos evaluar por medio de la ley de Gauss, solo que ahora la densidad de carga ya no va a salir así como la sacamos en todas partes, ¿cierto? En todas partes la sacamos de la integral. Por ejemplo, acá que teníamos planteada la integral, como aquí. Aquí la densidad de carga la sacamos de la integral antes de
de integrar el volumen. Ahora ya no la podemos sacar directamente. Nos toca dejarlo allí en términos de R e integrar con respecto a esa variable. Listo. Profe, entonces ahí en ese caso es cuando se utiliza la integral triple. En ese caso es cuando integramos dependiendo de cómo sean los diferenciales que tomes. ¿Sí? O sea, puedes hacerlo tan sencillo como utilizar, por ejemplo, cascarones esféricos y ahora ya no tendríamos eh, ¿una qué? Tendríamos una integral que depende únicamente del radio al cual el cascarón está, que es la estrategia como les sugiero que la hagan. O podrían integrar con integral triple, como decís. O sea, ustedes podrían integrar, utilizar coordenadas esféricas e integrar. Es un caso, pues, mucho más complicado. En ambos casos van a llegar al mismo resultado, pero, pues, digamos que esa es la idea, que ustedes más o menos desarrollen esa habilidad para enfrentarse a problemas y resolverlos de la manera más sencilla posible. Juan, ¿no se podría simplemente calcular el diferencial del volumen en términos del radio y pues como la densidad está en términos del radio, simplemente se integra respecto al radio y ya, pues es una integral normalita, no hay necesidad de una triple? Sí, señor. Eso es. Eso es lo que hay que hacer, precisamente. Entonces, pero la idea es que ustedes pues lo desarrollen, o sea, no que se queden, esto lo hago así, no. Hagan el ejercicio de mirar cómo lo resuelven ¿cierto? Para que de una vez vayan practicando para los ejercicios del parcial. Bien, vamos a hacer otro ejemplo, que yo creo que sí ya vamos a alcanzar a hacer el ejemplo y ver la parte teórica que les quería contar. Entonces, el ejemplo vamos a suponer un cascarón cilíndrico uniformemente cargado. Uniformemente cargado. Y con las siguientes condiciones, muy largo con respecto a la posición donde estemos analizando el campo eléctrico. Y queremos conocer, obviamente, entonces, cuánto es el campo eléctrico. Y además nos dicen que la carga está distribuida uniformemente en la superficie con una densidad de carga sigma sub 0. Por acá yo tenía el dibujito. Permítanme, lo copio y lo pego por aquí. Listo. Ese es el problema que nos vamos a enfrentar ahora. Tenemos entonces un cascarón, que esencialmente es como si fuera un tubo, para hacerlo más sencillo. Pero imagínense un tubo largo. Y ese tubo está cargado en su superficie, con una densidad de carga superficial sigma. El tubo tiene radio R. El espesor de la pared del tubo es despreciable, por eso lo llamamos un cascarón. Y la idea es entonces determinar ese campo eléctrico, la misma historia. ¿Cuánto es el campo eléctrico? Cuando R es menor que R y cuando R es mayor que R. Entonces, estrategia de solución. ¿Quién me empieza a contar qué tenemos que hacer, por ejemplo, para solucionar ese problema? ¿Qué es lo que tenemos que decir? Bueno, es un problema. ¿Por qué de entrada podemos decir que lo podemos resolver por ley de Gauss? Porque dijeron que el cilindro es muy grande, entonces pues uno puede
considerar que el campo va a ser siempre perpendicular a la superficie del cilindro, ¿no? Por acá me están pidiendo que les ponga nuevamente el enunciado para terminar de copiarlo. Miren, no, ahí está el enunciado. Entonces vamos discutiendo entonces, ¿cierto? Las razones. Una es que es muy largo con respecto a la posición donde estoy analizando, entonces no voy a tener esos efectos de borde sobre el campo eléctrico. Entonces puedo asumir que el campo eléctrico, por su simetría además, es un campo eléctrico que es radial. Es decir, radial con respecto a quién, que siempre va a ser perpendicular al eje del cilindro. Eso es lo que vamos a decir. Y tenemos entonces que analizar dos regiones, ¿cierto? La región por dentro y la región por fuera del cascarón. Hagamos la fácil, ¿cierto? La región por dentro. Entonces, ¿la región por dentro es cuál? La región por dentro estoy acá metido. ¿Qué me dice la ley de Gauss? Pues tome una gaussiana. Esa gaussiana, miren, aquí está. Estamos metidos dentro del cilindro, o dentro del cascarón. Y es un volumen cerrado. Nuevamente vamos a tener entonces diferenciales de área por aquí, apuntando en esa dirección. Diferenciales de área por aquí, apuntando en esa dirección. Diferenciales de área sobre la superficie cilíndrica, apuntando radialmente. Y mi campo eléctrico, pues, si existe dentro de esa región, pues tendría que apuntar también radialmente. Hacia adentro o hacia afuera. Vamos a ponerlo así tenuecito, porque estamos asumiendo que él allí tiene esa dirección. Entonces, otra vez planteamos, digamos, para los R's menores que R. ¿Cuál es esa R que estamos analizando? La R de mi superficie gaussiana. Entonces, decimos, el flujo eléctrico no es otra cosa que la integral cerrada sobre la superficie cerrada de punto de A, y esto es igual a la carga encerrada sobre epsilon cero. Podemos hacer todo el análisis que queramos, podemos decir el campo eléctrico es paralelo a la del diferencial de área, entonces el flujo eléctrico total, ¿cierto? Si lo quisiéramos hacer completo, el flujo eléctrico sería llamemos esto la superficie 1, a esto la superficie 2 y a esto la superficie 3. Entonces sería el flujo eléctrico por la superficie 1 más el flujo eléctrico por la superficie 2 más el flujo eléctrico por la superficie 3. Esto es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Y de acá nos dimos cuenta que por la superficie 1 y 3 los flujos eléctricos se anularon. No hay flujo eléctrico porque el producto punto me da 0. Entonces ya solamente me quedo con la superficie 2. Y la superficie 2 yo puedo decir, es que esto sale de la integral del campo eléctrico, me queda el diferencial de área, integrar los diferenciales de área sobre la superficie 2, y eso es la carga encerrada sobre epsilon 0, y la integral de el diferencial de área en todo el volumen, perdón, en toda la superficie, tenemos que considerar de qué longitud era esa superficie. Eso no lo mencionamos, pero pues tiene una longitud finita. Entonces esto no es otra cosa que la magnitud del campo eléctrico por el área lateral de todo ese cilindro. Ese área lateral del cilindro entonces es 2pi por R por la longitud L. Y esto es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Y acá nos dimos cuenta de lo siguiente. Cuando queremos despejar o cuando queremos encontrar la carga encerrada, nos damos cuenta
que estamos dentro de un tubo, pero está sobre las paredes del tubo. Entonces, tostó. ¿Ustedes me están escuchando aún? Sí, profe. Sí, Ah, ok. profe. Sí, Juan. La cámara como que se frenó. Entonces apaguemos la cámara y sigamos acá. Entonces, ¿a qué llegamos? A que precisamente la carga encerrada es cero. Por lo tanto, el campo eléctrico dentro de ese tubo tiene que ser cero. Y eso es un resultado importante porque entonces decimos, es que ¿Me puedes repetir eso, por favor? bueno, ¿desde dónde? No Desde me diga antes que... desde antes que llegue la carga a cero. Ok. Lo que estamos diciendo acá es, veníamos desarrollando toda la ley de Gauss. Sacamos el campo eléctrico aquí, sacamos el campo eléctrico de la integral, integramos sobre la superficie 2 el diferencial de área. Eso equivale a calcular el área de esa superficie 2. La superficie 2 entonces tiene un área de 2pi por r, siendo r este radiecito que tenemos acá, por L, siendo L la longitud de ese cilindro, y eso tiene que ser igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Pero entonces cuando nos devolvemos a mirar qué carga está encerrando ese cilindro verde, nos damos cuenta que el cilindro verde no está encerrando ninguna carga, que toda la carga está por fuera del cilindro verde. Entonces Gauss me dice, ok, la carga, la carga encerrada es cero. Entonces solamente puede ocurrir si y solo si si el campo eléctrico es cero. ¿Por qué? Porque epsilon cero es una constante que es diferente de cero. 2pi, r y l también son valores constantes diferentes de cero. Entonces, lo único que puede hacer que esta expresión sea cero es que la magnitud del campo eléctrico sea cero. Entonces, dentro de el cascarón no hay campo eléctrico. Así es por el hecho de que es un cascarón. Sí, sí, es que era un cascarón, es porque dijimos, esto es un tubo. Esto es un tubo y estamos mirando dentro de ese tubo, por dentro y por fuera. Entonces, al menos hasta que lleguemos al punto donde estamos con la distribución de carga, pues no vamos a tener campo eléctrico. ¿Dónde se va a poner interesante la cosa? Cuando lleguemos a la parte de afuera. Entonces vamos otra vez a coger. Ahora para las R's mayores que R. Si esto me guardo el dibujito. Se me lo guardo. Muy bien. Ahora para analizar las R's mayores que R, pues vamos a tomar otra superficie gaussiana, que otra vez la vamos a tomar de forma cilíndrica, pero ahora que sea cuyo radio R, esto venga como por aquí, sea más grande. Estamos encerrando toda la carga. Muy bien. Entonces esa es la gaussiana que estoy tomando. Nuevamente acá el centro es concéntrica con la distribución de carga o con el tubo. Tiene un radio R, llamémoslo R out, por ejemplo. Esto era R out y esto lo podemos empezar a haber llamado RI. Pues si queríamos, no hay problema en que no se llame tampoco. Entonces el campo por fuera, hacemos el mismo análisis que hicimos hace un momento. Decimos, ok, tenemos tres regiones, una, la tapa del lado, dos, la tapa central o la cara central curva, tres, la tapa lateral de acá esta parte frontal. Los diferenciales de área, por aquí este diferencial de área apuntará en esta dirección, el diferencial de área sobre esta región apunta radialmente y el diferencial de área de esta región apunta en la dirección paralela al eje. Y el campo eléctrico, por la simetría, dijimos, solamente puede ser de tipo radial.
Y entonces, otra vez, casi que podemos traernos esta misma expresión y volver a copiarla. Copiar, pegar. Entonces acá no hemos dicho nada diferente. El flujo eléctrico es entonces la integral del producto punto entre el campo del área y el diferencial de área. Y eso es igual a la carga encerrada por epsilon cero. Sobre las superficies 1 y 3 no hay flujo, solamente nos queda el flujo por la superficie 2. Y entonces allí es donde hacemos el análisis de determinar cuánto tiene que ser entonces ese flujo por la superficie 2. Entonces, E punto de A, pues escribámoslo aquí, por la superficie 2, tiene que ser igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Acá, también esto mide L. Entonces salimos con campo eléctrico, digamos que es el campo eléctrico por fuera, la integral del diferencial de área, esto es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Nos queda que el campo afuera, multiplicado por el área de esa geometría en la parte lateral, sería 2pi por R out por L. 2pi por R out por L. Y esto es igual a ¿quién? A la carga encerrada sobre epsilon 0. Vamos a poner aquí el 1 sobre epsilon 0 quietecito. Y vamos a analizar la carga encerrada. Ahora sí tenemos que mirar cómo o qué cantidad de carga tenemos. Resulta que la carga encerrada es la carga que hay sobre la superficie del tubo, desde aquí hasta donde se acaba. Sabemos entonces que ese sigma, pongámoslo por aquí, sigma es ¿quién? Es carga o diferencial de carga por unidad de área. En este caso, como es uniforme, podemos directamente despejar que Q es sigma por el área, y el área sería el área del tubo dentro de la gaussiana. Entonces esto sería igual a sigma por el área del tubo dentro de la gaussiana. Y el área de ese tubo dentro de la gaussiana sería 2pi por R grande por L. Sería 2pi por R grande por L. Que sería esto de aquí. Ese es el área que está encerrando. Entonces, ¿a qué llegamos? Miren que vamos a llegar entonces a una expresión donde el campo eléctrico por fuera no es otra cosa que 1 sobre epsilon 0. Este 2pi viene por aquí. Acá me queda, y acá abajo me queda el R out y el L. Arriba me van a quedar sigma 2pi por R grande por L. ¿Qué es lo que podemos darnos cuenta entonces? Podríamos hacer varias cosas. Podríamos, por ejemplo, cancelar todo lo que se pueda cancelar. Si cancelamos todo lo que se pueda cancelar, podríamos decir, se me van el 2 con el 2, el pi con el pi, el L con el L. Y me queda una expresión que sería sigma por L sobre epsilon 0, el radio de afuera. Y si yo quiero decir que esto es en el campo eléctrico vectorial, sería la misma expresión sigma por R sobre epsilon 0 por el radio afuera en la dirección radial. Esa sería la expresión para el campo eléctrico por fuera. También podríamos haber hecho otra cosa. Podríamos haber dicho esto multiplico por 2 arriba y por 2 abajo, con el fin de que abajo me quede 1 sobre 4 pi epsilon 0 y expresarlo en términos de la constante de Coulomb. Entonces miren que me quedaría esencialmente
Si lo hubiéramos hecho de esa otra manera, esto es exactamente igual a quién. A K sub E por sigma. Ahora el 2pi se me convertiría en un 4pi. Ese no lo cancelé. 4pi por R sobre el radio de afuera. Y eso en la dirección radial. Cualquiera de las dos expresiones pues estaría correcto. No hay problema de dejarlo como una o la otra. Miren que entonces también cuando graficamos o cuando estamos en R igual a R, cuando el radio de afuera es igual a R, miren que el campo eléctrico, ¿en qué se nos convierte? Se nos convierte en sigma sobre epsilon cero, en dirección radial. O sea, justo sobre la superficie. Esa es la magnitud y la dirección que tendrá el campo eléctrico. Y si nuevamente graficáramos campo eléctrico, magnitud del campo eléctrico contra distancia, nos vamos a encontrar que a la distancia R, pues esto va a valer sigma sobre epsilon cero, y que esto decae con el inverso de R por fuera, porque esta expresión a la que llegamos, miren que este valor de acá, este es una constante, esto es una constante, R grande es una constante, y eso es inversamente proporcional a la distancia donde estemos evaluando. Entonces esto de aquí decaería, decaería como de este estilo. Esto es proporcional a 1 sobre R. O sea que decae más despacio que el que teníamos por aquí. Este por aquí decaía como 1 sobre R2. De hecho, podríamos haberlo hecho un poquito más pronunciado. ¿Sí? Bien, y el campo eléctrico por dentro, que será la otra parte, pues será 0. Justo así. Preguntas, inquietudes, dudas. Juan, la expresión a la que se llegó es muy similar a la que se llegó cuando consideramos la línea de carga, ¿no? Pues la de la línea de carga también era proporcional a 1 sobre R, ¿o no? Sí, señor, sí, la de la línea de carga era proporcional a 1 sobre R. De hecho, este es el siguiente ejemplo que vamos a hacer en este momento, el de la línea de carga. Juan, disculpe. Hola. Si en el primer ejemplo que hicimos, en el del cascarón, no dijéramos que es una esfera no conductora, sino que es una esfera conductora, el campo dentro de la esfera sería cero, ¿cierto? Sí, señor. Ah, bueno, gracias. Y hay un caso en el que no se puede sacar el campo de la integral. Hay un caso en el que no se puede sacar el campo de la integral. Por ley de Gauss. Sí, No, listo, Juan, muchas gracias. yo creería que no. O sea, si no se puede sacar el campo de la integral, pensar en ley de Gauss no tendría como sentido. Listo, gracias. Listo. Entonces miremos el ejemplo de la línea de carga, que es pues, un caso como muy típico y es un caso que ya hemos analizado anteriormente. Es una línea de carga infinita con densidad de carga lambda, con densidad lineal de carga, constante, y queremos analizar el campo en un punto que está muy cerca a la región donde estamos, donde tenemos el hilo. Entonces sería una línea de carga infinita. Recuerden que no hay líneas de cargas infinitas, solo análisis muy cerca de la posición del hilo. Entonces, en ese caso, miren que si yo quiero conocer el campo que me está produciendo esa línea de carga,
directamente yo ya puedo decir, vea, es que esto le puedo poner una superficie gaussiana que me encierra la línea de carga, que tenga una geometría como estas, porque yo quiero conocer el campo en esa posición. Si a mí me dicen, ¿cuánto es el campo en este punto que está a un radio a una distancia r? Pues entonces yo pongo mi gaussiana de tal manera que coincida o cuyo radio cilíndrico coincida con la distancia donde yo quiero analizar. Este es el punto P. Y entonces podríamos decir, bueno, es que el campo eléctrico, yo sé que ese campo eléctrico es radial y sé que el diferencial de área apunta también paralelo. Entonces, de entrada ya podemos decir, flujo eléctrico, integral sobre la superficie cerrada, de punto de A, y esto es igual a la carga encerrada, sobre epsilon cero. Sale el campo eléctrico de la integral, el área por el cual estamos analizando, de entrada podemos decir, por el 1 no hay flujo, por el 2 es por donde hay flujo, y por el 3 no hay flujo. Entonces el área por donde vamos a analizar, si esto mide L, sería 2pi por R por L, y esto es igual a la carga encerrada, y la carga encerrada nos decían, es una densidad de carga lineal constante, eso es carga por unidad de longitud. Entonces la carga por unidad de longitud, y entonces la carga yo la puedo expresar como lambda por L, la carga encerrada sería lambda por L sobre epsilon cero. Y al despejar, entonces miren que se nos van L y me queda 2pi R. Y simplemente sería entonces tener en cuenta que el campo eléctrico es 1 sobre 2pi epsilon 0 por R multiplicado por lambda. Ahora bien, ¿esto a qué nos va a llevar? Si yo, por ejemplo, multiplicara arriba y abajo por 2 y 2, que era lo que les decía que uno podía hacer, entonces el término de este 2 que tenemos acá, multiplicado por este, me completa la constante de Coulomb. Entonces ya todo este término de acá se me convirtió en la constante de Coulomb. Y esto me queda multiplicado por 2 por lambda sobre R. Esta expresión a la que acabamos de llegar, observen una cosa. Campo eléctrico, 2 lambda K sub E sobre R, la dirección radial, sería el campo eléctrico de esa línea de carga. Si yo me devuelvo, a ver si llegamos a donde estamos. Es más, hagamos una cosa. Voy a copiar este para que nos lo llevemos. Copiar. Para que nos lo llevemos a donde hicimos el análisis del hilo infinito. Está por allá atrás en las notas. Este era el disco, el anillo, cálculo del campo eléctrico en una línea de carga. Cuando el hilo es infinito, este de acá. Miren a lo que llegamos. Teníamos 2 K sub E por lambda, aquí Y, pero es que Y era como habíamos llamado la distancia a donde estábamos evaluando, o sea, ese es el mismo R. En la dirección J, esto es en la dirección radial. Ya sabemos por qué no es J sino radial. Pero miren que nos demoramos, no sé, 2 minutos resolviendo eso, mientras que aquí tuvimos que resolver una integral de esas cochinas que tuvimos que mirar en las tablas de integrales. Entonces miren el poder que tiene la ley de Gauss para ayudarnos a resolver campos eléctricos. Preguntas, inquietudes, dudas. Juan, ¿en qué tipo de ejercicios no podríamos usar la ley de Gauss, sino que nos tocaría hacerlo así como lo hicimos en ese que acabo de mostrar? ¿En qué tipo de ejercicios? Donde no tengas simetrías
donde no tengas simetrías esencialmente. Eso sería como los problemas, o que explícitamente en el problema, en el enunciado te digan, resuelva por, o sea, resuelva, determine el campo eléctrico sin usar la ley de Gauss o algo así. Y me repites, porfa, cuáles son las condiciones de la superficie gaussiana, solo que sea cerrada. Que sea cerrada, sí. Pero idealmente que tenga simetrías, que comparta simetrías con la distribución de carga. Esa sería como la idea, buscar geometrías que compartan simetrías con la distribución de carga. Listo, Juan, gracias. Eso con gusto. Ahora digamos que vamos a hablar de los campos eléctricos dentro de conductores. Los materiales conductores, como ustedes saben, son materiales que tienen electrones libres, que pueden moverse, digamos, en todo el volumen del conductor. Entonces, resulta que cuando tenemos un campo eléctrico en el conductor, esos electrones van a experimentar una fuerza eléctrica. Van a sentir que el campo eléctrico los va a hacer mover en una dirección u otra dependiendo de qué carga está produciendo el campo eléctrico. ¿Cierto? Ese movimiento de los electrones no ocurre porque sí. Los electrones lo que van a hacer es acelerarse hasta que se alcance lo que se conoce como el equilibrio electrostático. Entonces ellos no es que, ay, me quiero mover, hay un campo, movámonos. No, ellos se quieren mover a donde haya equilibrio. Y el equilibrio es la condición de mínima energía potencial. De la misma manera que cuando usted tiene, por ejemplo, una esfera en un cuenco o en una superficie, si digamos yo tengo esta esfera en esa superficie curva y la suelto, esa esfera entonces va a tratar de ir hasta la posición donde tenga la mínima energía potencial. Eso es esencialmente lo que está haciendo. Pero de potencial hablaremos la próxima semana. Entonces, pensando en los conductores, lo que vamos a tener es que las cargas que se pueden mover, que son los electrones, van a moverse. Resulta que cuando se ubica un material conductor dentro de un campo eléctrico, los electrones se van a desplazar, como les decía, y una vez alcancen el equilibrio electrostático, pues ya quedan completamente quietos. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Aquí estamos hablando de que si, por ejemplo, yo considero un material conductor, vamos a pintar por acá un material conductor, démoslo más rápido, se está demorando mucho. Digamos, este es mi material conductor. Y yo sé que ese material conductor tiene electrones que se pueden mover. Resulta que si yo por acá ubico una carga Q positiva, lo que van a hacer los electrones es desplazarse hacia esa carga positiva, dejándome al otro lado un exceso de cargas positivas libres. Si la carga que ubicamos en esta posición hubiera sido una carga negativa, ¿qué hubiera ocurrido? Ah, ¿sí? Los escucho. Lo Las contrario. cargas negativas se hubieran ido hacia el lado contrario y las positivas se Esa, habrían arrojado al frente. exacto. Si la carga que estamos poniendo acá por fuera del conductor es una carga negativa, los electrones hubieran viajado hacia el lado opuesto, siendo como repelidos, y hubiéramos tenido en esta región cargas positivas y en esta cargas negativas. Entonces funciona, digamos, exactamente igual. Ahora, una de las cosas importantes que les quiero enfatizar es tener en cuenta que ese desplazamiento de los electrones, eso es una de esas cosas que uno dice, oh, sorprendente. Ese desplazamiento de los electrones ocurre en tiempos muy pequeños. Por ejemplo, en el cobre,
alcanzar el equilibrio electrostático, que es que los electrones se desplacen de un lado al otro, alcanzar equilibrio electrostático, ocurre en tiempos del orden de 1,5 por 10 a la menos 19 segundos. Eso no es otra cosa que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 segundos. O sea, para efectos prácticos, esto ocurre casi que instantáneamente. ¿Listo? Entonces, siempre que ponemos una carga cerca de un conductor, lo estamos cargando por inducción, él se carga casi que inmediatamente. O sea, no tenemos manera de estimar o de medir cuánto se está demorando, pero ese es el estimado que se puede calcular a partir de la mecánica cuántica. Ahora bien, ese mismo ejemplo que hicimos allí, pues o a esto que tenemos allí es lo que estamos llamando una carga por inducción. Esa carga por inducción pues se puede hacer, ustedes vieron que se podía hacer en el laboratorio, pero también los que fabricaban el electroscopio, cuando por ejemplo acercaban el material cargado al electroscopio, ese era el orden de magnitud en el cual el electroscopio se cargaba. Entonces toda esta región de acá, toda esta región me va a quedar con un exceso o con una densidad de cargas negativas y toda esta región del lado de acá con una densidad de cargas positivas. Entonces hasta ahí está claro, ¿sí o no? En el caso en que yo remueva esta carga, si yo digo voy a llevarme esta carga y la voy a eliminar, ¿qué creen ustedes que ocurre? Las cargas se vuelven a redistribuir porque ya no se están viendo atraídas o repelidas por una externa. Exactamente, las cargas dicen aquí ya nadie nos está llamando por acá. Sencillamente vamos y neutralizamos nuevamente el conductor, ¿cierto? El conductor nuevamente queda en estado neutro. Si nosotros viéramos ese mismo efecto que acabamos de mencionar, si por ejemplo tenemos el conductor y a ese conductor le acercamos una carga eléctrica y lo vemos en términos de el campo eléctrico, entonces ¿cómo sería el campo eléctrico producido por esa carga positiva? Serían líneas de campo que salen radiales en todas las direcciones, ¿cierto? Esto es en todas las direcciones. Solo que en el camino pues se van a encontrar el conductor. Cuando se encuentran al conductor, ¿qué es lo que va a sentir una partícula con carga negativa? Es decir, un electrón que esté por acá. Él va a sentir una fuerza eléctrica. Y esa fuerza eléctrica, como se discutió, esa fuerza eléctrica va a ir entonces en esta dirección. Entonces es por eso que las cargas eléctricas negativas pues, se van a acumular en esta región. Perdón, esto es una carga eléctrica negativa. Mientras que las cargas eléctricas positivas pues, van a quedar por acá. Ahora bien, ¿qué es lo que, si a nosotros, por ejemplo, nos piden analizar el campo eléctrico en una partícula, en un punto P cualquiera, dentro del conductor? Ese punto P, eso no es un vector, un punto P. Pues resulta que ese punto P, pues es su campo eléctrico, ¿cómo será? Si yo trazo la línea, es como si allí pusiera una carga positiva. Recuerden que la definición de campo eléctrico es cómo se comporta o cuál es la dirección que apuntará si yo ahí pongo una carga de prueba positiva. Hagámoslo un poquito más largo. Digamos, ahí en esta dirección es el campo eléctrico debido a la presencia de la carga Q. Pero resulta que para ese punto P,
acá yo tenía otras dos densidades, otras dos distribuciones de carga. Una distribución de carga positiva por acá y una distribución de carga negativa por acá. Entonces, esos excesos de carga positiva y negativa también van a afectar cómo es el campo sobre el punto P. De tal manera que yo puedo decir, el punto P, el campo que me produce la distribución de carga negativa, va a apuntar, no con este, la distribución de carga negativa va a hacer que su campo eléctrico apunte en esta dirección, y esto es sigma negativo. Entonces esto es el campo producido por ¿quién? El campo producido por el sigma negativo. Mientras que por acá voy a tener una distribución de carga positiva, sigma positivo, que lo que está haciendo es, en ese mismo punto P, me está generando un campo eléctrico de repulsión, sigma positivo. Entonces, para cualquier punto dentro del conductor, la distribución de las cargas o de los excesos de carga va a ser tal que observen que están actuando tres campos eléctricos sobre ese punto P. El campo eléctrico en P va a ser entonces ¿quién? El campo eléctrico producido por la carga externa, más el campo eléctrico producido por la densidad de carga negativa, más el campo eléctrico producido por la densidad de carga positiva dentro del conductor. Y siempre, 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 esto va a ser cero para cualquier punto dentro del conductor. Entonces, las cargas en la superficie del conductor se van a distribuir de tal manera que siempre me anulen el campo eléctrico adentro. ¿Por qué el campo eléctrico tiene que ser cero adentro? Entonces, supongamos, si ese campo eléctrico fuera diferente de cero, va a ocurrir lo siguiente. Como vimos de este ejemplo, acá dijimos, vea, si yo tengo una partícula cargada y está experimentando una línea de campo eléctrico, ella va a empezar a moverse. Entonces, si el campo eléctrico es diferente de cero, no hay equilibrio electrostático. Eso quiere decir que hay cargas moviéndose. Y entonces, precisamente para lograr el equilibrio electrostático, tengo que garantizar que ese campo eléctrico adentro se anule. ¿Y entonces qué pasa con las cargas? Pues no les queda otra que ubicarse en la superficie externa. Ah, pero entonces no es posible cargar un conductor y que mantenga la carga. Sí, sí es posible cargarlo. ¿Cómo se puede cargar un conductor y que mantenga la carga? Se puede hacer por contacto. Esa es una manera, dependiendo del tipo de material cargado que le estemos acercando y que pueda transferir las cargas fácilmente. Si, por ejemplo, estamos utilizando un material no conductor que está cargado y lo queremos cargar un objeto conductor, podemos, digamos, tocarlo. En algunos casos es posible que simplemente de esa manera se logre cargar. En otros casos, como por ejemplo vimos en la clase, podríamos utilizar inducción y hacer el dipolo, porque si ustedes recuerdan, lo que hacíamos era traer una barra cargada, por ejemplo, positivamente, acercarlo a dos esferas que estaban en contacto, y esas dos esferas, entonces hacia acá se venían las cargas negativas, hacia acá se venían las cargas positivas, y luego lo que hacíamos era llevarnos este señor y separarlo, y entonces ya me quedó este con una distribución de carga negativa y este con una distribución de carga positiva. Esa es otra manera de cargarlo. Pero hay otra manera, es una que se inventó
o que encontró que existía Faraday, el famoso científico que lo hizo utilizando una cubeta o un balde de estos para cargar hielo. Y los materiales conductores también se pueden cargar desde el interior en el caso en que sean huecos. Entonces, esto se llama el experimento de la cubeta de hielo de Faraday. Faraday, por ejemplo, ¿qué fue lo que hizo entonces? Cogió un material conductor, vamos a pintar un conductor hueco, y a ese conductor hueco lo que hizo fue llegar y por dentro de un agujero introducir una carga o un material cargado, digamos un material cargado positivamente, con una carga más Q. ¿Qué pasa entonces cuando ustedes van introduciendo ese material cargado dentro del conductor? ¿Qué nos dice eh, la ley de Gauss? ¿Qué ocurriría? Les ayudo, que los veo muy silenciosos. Si yo pongo acá una gaussiana, esa gaussiana está encerrando carga, ¿cierto? Digan sí o no. Listo. Sí. Entonces, si esa gaussiana está encerrando carga, tiene que haber un flujo eléctrico. Y el flujo eléctrico, en este caso, pues estará asociado con un campo eléctrico, en este caso radial, porque mi gaussiana es esférica. Entonces, de acá van a salir líneas de campo eléctrico. De acá van a salir líneas de campo eléctrico radial. Pero las líneas de campo eléctrico radial nacen en las cargas positivas, pero ¿dónde mueren? ¿O hacia dónde se dirigen? Hacia las Hacia el negativas. conductor. Hacia las cargas negativas. Entonces, esto solamente puede ser cierto, o puede ocurrir, si en la superficie interna del conductor se me están formando o se me están acumulando cargas negativas. Esas cargas negativas, ¿de dónde salieron? Son las cargas libres que tiene el conductor. ¿Sí? Esas son las cargas libres que tiene el conductor. Entonces, hasta ahí van a llegar las líneas de campo. Pero resulta que inicialmente el conductor no estaba cargado. El conductor tenía una carga neta 0. Y cuando yo metí esa carga adentro, generé el desplazamiento de los electrones hacia la superficie interna. Entonces, en la superficie externa me tienen que haber quedado cargas positivas. ¿De qué magnitud tienen que ser esas cargas negativas y positivas? Tienen que ser tal que acá en esta superficie interna esto sea de magnitud menos Q y en la superficie externa se me van a formar cargas del orden de más Q. Ahora, ¿dónde se pone divertido este asunto? Cuando yo soy capaz de hacer lo siguiente. Cuando yo tengo, vamos a limpiar esto un poquito. Cuando yo tengo esa carga positiva y lo que voy a hacer es venir con la carga positiva, seguir bajando, bajando, bajando hasta que entro en contacto de la carga positiva con la pared interna del conductor. Y entonces, ¿qué fue lo que hice ahí? Las cargas negativas van a ir inmediatamente a neutralizar esa carga positiva, ¿cierto? Van a ir a moverse por aquí y van a ir a acabar con esa carga positiva. Y en ese momento, la esferita queda descargada, o sea, la que introduje
pero por fuera del cascarón me va a quedar la carga positiva. Y entonces, eso, por ejemplo, muestra otra manera de cargar un conductor. Ahora, teniendo en cuenta que el conductor o que el campo eléctrico solamente puede ser cero dentro del conductor, uno podría estimar cuánto es el campo eléctrico en la superficie de un conductor. Pintando, por ejemplo, una superficie de un conductor o una parte de la superficie de un conductor, digamos, esto es una región sobre una superficie de un conductor que tiene una distribución de cargas o cargas distribuidas sobre ella de una magnitud sigma. Llamémosla. Sigma sería el diferencial de carga por unidad de área. Entonces, yo podría establecer acá una gaussiana que tenga parte por fuera, que sea perpendicular a la superficie y que venga y termine por acá, por dentro del conductor. En este caso, nuevamente, como estamos en un tamaño tan pequeño, esto digamos que es un diferencial, un delta de área, sus diferenciales de área irían apuntando en esta dirección. Esto, por ejemplo, puede medir una longitud delta. El campo eléctrico, entonces, por fuera, va a apuntar en la dirección perpendicular a la superficie y hacia adentro el campo eléctrico va a valer cero. Lateralmente, en esta otra superficie, miren que también el campo eléctrico va a valer cero. Bueno, el campo eléctrico no vale cero, el campo eléctrico, si está en esta dirección, me produce un ángulo de 90 con el vector diferencial de área, entonces no hay flujo eléctrico. Y entonces ahí puedo volver a plantear la ley de Gauss, es decir, el flujo eléctrico es la integral sobre la superficie cerrada de punto de A, esto es la carga encerrada, sobre epsilon cero. Y únicamente voy a tener flujo sobre la cara que está aquí arriba y la carga encerrada por mi volumen sería esta carga que está aquí. ¿Cuánto es esa carga que está ahí? Eso sería sigma, la carga encerrada, sería sigma por delta A. El campo eléctrico sale de la integral. Me queda la integral de los diferenciales de área sobre esta superficie de aquí arriba. Eso es delta A. La carga encerrada dijimos que era sigma delta A. Y esto sobre epsilon cero. Entonces miren que se cancelan las delta A. Y me queda que el campo eléctrico en la superficie de un conductor no es otra cosa que sigma sobre epsilon cero. Ese resultado es también muy importante porque entonces me permite a mí determinar a partir, o sea, cada vez que yo pongo un conductor en un campo eléctrico o un conductor cargado más bien, cómo tiene que ser la magnitud del campo eléctrico justo en la superficie. A partir de allí, pues ya el campo eléctrico tiene que ser menor, ¿cierto? Miren que se parece mucho a esto que llegamos por acá, cuando llegamos a esta expresión, a la expresión del cascarón cargado. Cuando R era el radio del cascarón, el campo eléctrico era justamente sigma sobre epsilon cero. Bueno, muchachos, hasta aquí llegaría entonces lo que compete con el tema de la primera evaluación. Como les digo, pues hagan más que hacer muchos ejercicios, interioricen bien esa parte teórica para que
sepan cómo enfrentar los ejercicios, para que sepan cómo analizar cada vez que tenemos que desarrollar entonces un problema. Saber si de pronto tiene simetría, si se puede utilizar Gauss, si no las tiene, cómo aplicar entonces correctamente las integrales y las expresiones para encontrar el campo eléctrico, para encontrar las fuerzas eléctricas. No sé si tienen más dudas. ¿Aló? ¿Sí? ¿Todos? ¿Aún están aquí? Sí, bueno, aquí estamos. Se quedaron así como en shock. Hola, Una Juan. pregunta. Estamos todos. Que iba a subir más videos de ejercicios, sí, iba a subir un par de videos más. Todavía no he tenido tiempo de grabarlos, Estamos muy pero puedo concentrados. hacerlo en el transcurso del día. Listo, espero poder hacerlo en el transcurso del día, muchachos. ¿Dónde queda grabada la reunión? Si ustedes entran al al Google Drive, en los archivos compartidos conmigo, ahí les queda el archivo grabado. Vamos a parar entonces la grabación.